Bienvenidos a Abriendo Puertas, el podcast de Alumbra. Un espacio de conversaciones que inspiran, sensibilizan y nos invitan a construir juntos una sociedad más justa y humana. Quédate con nosotros y abramos puertas hacia nuevas oportunidades. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio del podcast de Alumbra, Abriendo Puertas. ¿Cómo están? Yo soy Perla Silguero, soy voluntaria de Alumbra. El gusto de compartir nuevamente otra edición, una edición sumamente importante porque vamos a hablar de las buenas prácticas dentro del sistema penitenciario a nivel regional y dentro de esto el enfoque de género. Y justamente para hablar de este tema tenemos a una persona especializada en el área. Estamos hablando de la doctora en Ciencias Jurídicas, especialista en Derecho Penal Adolescente, Derecho Penitenciario y Derechos Humanos. Ella fue miembro del Tribunal de Apelación Penal Adolescente con una amplia trayectoria en lo que es consultoría internacional. Docente y autora de trabajos sobre justicia, niñez y sistema penitenciario. Estamos hablando de la doctora Andrea Vera Aldana. Doctora, muchísimas gracias por tu presencia y por participar y contarnos también tu experiencia. Muchas gracias, Perla, por la invitación y realmente un gusto poder compartir este espacio y sobre todo también sumarme a esta iniciativa Alumbra que me parece genial. Doctora, queríamos hablar un poco de lo que es tu experiencia a nivel del sistema de justicia. Después de haber trabajado tanto tiempo en lo que es en la justicia, de haber visto la realidad de las personas privadas de libertad, de los procesos y ahora de algo más amplio, pues ya estás fuera de lo que es el sistema. ¿Cómo te definirías profesionalmente? Una pregunta medio complicada, ¿verdad? Pero yo realmente tengo una historia muy marcada con el sistema penitenciario. Por contarte que cuando yo era adolescente hacía teatro en las cárceles, teníamos un grupo de teatro y hacíamos teatro en Tacumbú sobre todo y hacíamos algunas obras en El Buen Pastor en esa época. Y ya de esa época yo siento como cierta empatía y cierto entendimiento con relación a las personas privadas de libertad. Realmente mi carrera en materia penitenciaria empezó en el año 2015 cuando concursé para una cooperación internacional que se llama IPLO y me fui a trabajar en un programa que era reducción de homicidios en San Pedro Sula o en Honduras. Y ahí trabajé casi 3 años y medio en una de las cárceles más peligrosas del mundo. En realidad era una cárcel roja, con código rojo, de alta peligrosidad porque eran autogobernadas, cárceles que incluían a las maras, las pandillas y los paisas que eran los privados de libertad comunes, digamos. Era una cárcel mixta donde los talleres eran mixtos, entonces como que también fui perdiendo cierto estigma que tenía con relación a los tipos de cárceles, a cómo funcionan estos de alto riesgo. Es decir, ahí yo conocí los niveles reales de riesgo en las cárceles, sobre todo centroamericanas, donde las maras y las pandillas eran un fenómeno de alta peligrosidad, ¿verdad? Que no se veía todavía en Latinoamérica en esa época, ¿verdad? Excepto en Colombia, que ya tenía su propia historia. Y de ahí fui también trabajando en El Salvador antes del gobierno actual. Trabajé también en varias cárceles con la Cruz Roja Internacional y luego me especialicé en Derecho Penitenciario por la Universidad de Barcelona. Entonces, digamos, académicamente tomé cuerpo con eso. Mi área de especialización en materia formativa, yo soy doctora en Ciencias Penales en el área penal adolescente, pero es anterior a mi maestría penitenciaria, ¿verdad? Entonces, después yo seguí estudiando y estudié en todo lo que tenía que ver este tema de las lógicas penitenciarias, los modelos carcelarios, las lógicas de encierro, ¿verdad? Que me ayudaron muchísimo también en lo que yo hoy sigo haciendo, que yo soy docente internacional para esta cooperación internacional que te había mencionado, en varios países, ¿verdad? Ese acercamiento en tu adolescencia con las personas privadas de libertad hizo que decidas especializarte, doctora. ¿Se puede decir que ahí fue el inicio de tu interés por ese ámbito? En realidad yo siempre tuve mucho interés con los sectores vulnerables o vulnerabilizados, ¿verdad? Trabajé también con niños en situación de calle,
De ahí viene todo el tema del tema adolescente. Mi tesis doctoral está relacionada con un adolescente que murió en una audiencia preliminar cuando yo era actuaria. O sea, siempre está relacionado con algo de lo que voy haciendo, ¿verdad? Así como que a mí el sistema judicial también como que me fue ayudando a ir viendo, aportando de una manera distinta. Intento percibir y no perder la empatía, no perder la objetividad y sobre todo tratar de también ir ayornándome a los cambios que implican los sistemas penitenciarios, porque para mí, Perla, la cárcel es el reflejo de la sociedad en la que vivimos. Entonces no es que la cárcel es el basurero de la sociedad, el basurero no es un basurero, es el reflejo fiel de lo que vivimos afuera y que no queremos ver y que no queremos hacernos cargo. Entonces, si realmente nosotros entendemos la lógica penitenciaria, entendemos la dinámica perversa que vivimos en nuestras sociedades. Entonces, para mí, digamos, con el tiempo fue relevante y es relevante esta mirada. Y dentro de lo que fue tu trabajo dentro del Poder Judicial como magistrada en su momento, dijiste que también estuviste como actuaria. ¿Qué es lo que más te sorprendió de nuestro sistema penitenciario aquí en Paraguay? Bueno, nosotros tenemos una cultura sumamente punitivista, ¿verdad? Yo creo que lo que a mí más me afectaba y me afectó es cuando, por ejemplo, son hechos punibles relacionados con personas que no tienen recursos y las penas son muy altas, ¿verdad? O, por ejemplo, la prisión preventiva de cajón se confirman cuando, dependiendo de quién sea o qué tipo de causa, ¿verdad? Como que todavía tenemos la visión de la prisión preventiva basada en el tipo penal, no en la persona, no en las características, no en los presupuestos establecidos en las normas. Y esa es una tendencia también en la región, ¿verdad? El aumento de la prisión preventiva, como con ese deseo social de que la prisión preventiva sea una pena anticipada, es decir, que el problema de la persona que comete un hecho punible se solucione con una prisión y que me aísle del problema porque yo como sociedad no quiero sentirme inseguro. Y la inseguridad absolutamente no pasa por ahí, ¿verdad? Entonces, uno de los grandes desafíos para mí como miembro de la Cámara de Apelación, acuérdate que yo interiné varias cámaras, en total fueron 6. ¿Estuviste en crimen organizado también? Estuve en crimen organizado, estuve internando la primera y la cuarta sala. Mi sala penal adolescente y la sala de niñez niñez en el área de protección, ¿verdad? Y dentro de todo ese interinazgo que hiciste a nivel de apelación, ¿hubo así un caso o algo que te marcó dentro de todo lo que ves y escuchas también y palpas en lo que es tu trayectoria en lo que es penitenciario? Fueron tantos casos, pero ponerle que me acuerdo de uno, ¿verdad? Que era una mamá que estaba de 8 meses de embarazo y le habían denegado la prisión domiciliaria. En realidad estaba con una medida cautelar de prisión preventiva. Ella había solicitado la modificación. El código expresamente establece que en esos casos se le otorga el arresto domiciliario. Sin embargo, le denegaron por el tipo penal porque era un caso de microtráfico, ¿verdad? Entonces, cuando es un caso de drogas, por ejemplo, está como estigmatizado el hecho punible, o abuso sexual en niños, o ciertos tipos penales están estigmatizados socialmente. Entonces, no le dan. Cárcel, es directamente. Cárcel. Entonces, en ese caso, yo sí voté y hice mi voto, y creo que no me acuerdo si era propinante, pero finalmente salió, tuvo arresto domiciliario y ahí le tuvo a su bebé, ¿verdad? Es un caso que para mí fue emblemático. Hay muchos casos sonados donde hay mujeres que solicitan estar con sus niños pequeños y donde no se les va a dar nunca esa medida, porque es una cuestión que como una mirada está primero el tipo penal antes que la persona, ¿verdad? Entonces, y además hay algo que también es importante entender, que la ley 1340, que es del año 88, tiene marcos penales súper elevados, tanto para el tráfico internacional como para el microtráfico, porque habla de un transporte, un traslado, y ahí habla de un marco penal súper alto. Entonces, claro, se consideran como súper tipos penales que requieren prisión, ¿verdad? Y no se hace una contextualización de los casos, ¿verdad? De la situación que contiene al caso,
¿verdad? Es decir, el tipo penal igual a como cuando existía la ley de que en caso de crímenes no se podía otorgar prisión preventiva, ¿verdad? Que era una ley que violaba el mandato constitucional porque la prisión preventiva es la última ratio, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, considero lo que te digo, ¿verdad? Doctora, y dentro de lo que es tu experiencia a nivel regional, ¿qué buenas prácticas nosotros podemos trasladar a nuestro sistema penitenciario? Una de las prácticas, bueno, en realidad pueden ser muchas, ¿verdad? Pero algo que usted crea que puede ser, tipo, se puede hacer, porque hay que también analizar nuestra realidad y hablaba de que todo es cárcel para nosotros, ¿verdad? Pero tipo, de lo que viste vos y decís, esto puede funcionar en Paraguay. Mira, una de las primeras cosas para que algo eventualmente en algún futuro funcione es una mayor asignación presupuestaria a las cárceles. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una asignación presupuestaria apropiada para poder contratar personal adecuado que además requiere una capacitación específica, tanto para varones como para mujeres. Y también para mí es fundamental tener programas reales de reinserción. ¿Cómo sería un programa real de reinserción? Y un programa real es un programa que involucra a la comunidad. La comunidad tiene que involucrarse con lo que pasa en las cárceles. O sea, no existe la reinserción per se, por sí sola, ¿verdad? Si una comunidad no se compromete con un sistema de reinserción, es muy difícil que eso funcione, ¿verdad? Y otro de los temas que funciona y que funciona interesante es empoderarle también tanto a las mujeres como a los varones privados de libertad para reducir ese nivel de estigma que genera. Otro de los temas y buenas prácticas que existen en otros países es el de reducir la prisión preventiva, que de hecho nosotros tenemos acá con la acordada 1511, pero funcionó, que no se aplica porque los jueces finalmente dependiendo del tipo penal, le dan la prisión preventiva, que es lo que venimos hablando hace rato. Entonces, este problema de la prisión preventiva es un problema en todos los países en este momento. El aumento de la prisión preventiva a una escala que duplica y triplica la población penitenciaria es un problema en la región. Y este problema en la región se está dando a partir también de la criminalización aumentada que se da por el sentimiento de inseguridad que se genera. Es decir, es como el huevo y la gallina, ¿verdad? Hay mayor inseguridad porque obviamente hay menos posibilidades sociales en un país como el nuestro, donde tenemos 60% de personas que trabajan en el mundo informal. Es decir, nosotros de esa población tenemos una población pobre, extremadamente pobre, y que obviamente opta por mecanismos de supervivencia que encuentra. Claro, no se ve más allá del problema. Esto es un problema social, es político-social. Es decir, si vos no atacas las causas primarias que llevan a que las personas entren al circuito delictivo, obviamente vas a tener mayor cantidad de personas privadas de libertad, mayor personas involucradas con el crimen organizado, y eso también es un problema que se está agravando en las regiones, ¿verdad? El aumento de personas vinculadas al tráfico, el aumento de nuevos grupos de criminalidad organizada, que son de países que están, antes eran como los países tenían sus propios grupos y hoy los grupos, aparte de los grandes grupos que ya existían, hoy hay muchos grupos en países, es decir, grupos propios, te voy a decir, clanes propios. Autóctonos, sí. Entonces, que están como replicando prácticas de otros países, y eso que lo que hace es generar un comercio y un aumento de la criminalidad, básicamente vinculada a este tipo de situaciones. ¿Y dentro de América Latina crees algún país está haciendo o mostrando gestión penitenciaria, verdadera reinserción social? ¿Hay algún país que pueda ser ejemplo? Bueno, de los países con los que me tocó trabajar, yo siento que Chile es un país que, a pesar de tener también un hacinamiento importante en este momento, es un país que tiene muchas herramientas
que considera, o sea, primero que cumplen con muchos estándares internacionales de derechos humanos. Por otro lado, tienen una formación penitenciaria elevada, es decir, ellos tienen una escuela penitenciaria desde la década del 60, 50, 60, o sea, una escuela antiquísima. El entrenamiento penitenciario es un entrenamiento de verdad, la gente vive en la escuela penitenciaria, se forma para ser agente penitenciario, hay un control, es una carrera penitenciaria. Acá, Perla, nosotros seguimos teniendo funcionarios penitenciarios mal remunerados que además no terminaron la escuela, o sea, y eso hace que la precariedad, fíjate que el agente penitenciario muchas veces tiene el mismo nivel académico del privado de libertad, de escasos recursos, es más, vive prisionizado, vive el agente penitenciario si trabaja 7 días y sale 2 días y esos 2 días no tiene plata para su pasaje. O sea, ¿cuántas veces yo yéndome al tribunal me veía un lunes esperando el colectivo a un guardia cárcel ahí cerca de Tacumbo? Entonces voy a decir, espera un poco, la condición económica es igual, ganan súper poco, no están profesionalizados, y eso vos te das cuenta en los países donde tienen profesionalizado. En Colombia también su sistema de profesionalización es muy alta. Son personas que se instruyen, después siguen estudiando carreras universitarias. Entonces hay una capacidad instalada diferente en Costa Rica también. Es decir, si bien hay una sobrepoblación, la capacidad es diferente. El personal de primera línea, que sería el que está todo el día a la interna del centro penal, tiene capacidades. Y dentro de esos países que citaste, ¿hay alguno que podía ser replicado en nuestros países, que sea tipo alcanzable? Porque uno muchas veces dice, ojalá tuviéramos, no sé, una cárcel como países de Europa, ¿verdad? Siempre la gente menciona eso, donde la persona privada de libertad esté en condiciones, que acceda realmente a condiciones como debería ser. Pero dentro de lo que hay acá, hablaste de Chile, Colombia, ¿hay algo que nosotros podamos replicar que no sea muy así, tipo Europa, la cárcel? Lo que pasa es que nosotros luego nunca vamos a poder replicar con ningún país europeo. No, hay como una esperanza, doctora. No es por eso, sino porque nuestra criminalidad es muy diferente a la criminalidad europea, ¿verdad? Eso es y de América, de Chile, por citarte de Chile. Yo particularmente creo que cada país tiene su modelo penitenciario, pero para eso existen estándares internacionales que nos dan el parámetro de comportamiento. Nosotros tenemos las reglas de Mandela, las reglas de Bangkok, las reglas de Beijing, es decir, qué tienen, por ejemplo, cómo tiene que ser una celda, cuántos metros tiene que tener, qué es una ventilación, cuánto de ventilación, qué es el patio, qué es la recreación, nada cumplimos etcétera. eso. Entonces, claro, si nosotros somos un país que no cumplimos con nada de esos estándares, entonces, ¿para qué luego te querés replicar algún modelo si nosotros tenemos que empezar por la base misma? Es decir, por ejemplo, Perla, nosotros teníamos un centro penitenciario como el Buen Pastor, que si bien tenía un hacinamiento importante, el modelo penitenciario del Buen Pastor es el modelo penitenciario dentro de la cultura penitenciaria femenina, que no es lo mismo que la cultura penitenciaria masculina. Sí. Los parámetros son distintos, es decir, la mujer cuando vive una situación de encierro, ¿quién es el que le visita al varón? Es la mujer, la mamá, la hermana, la tía, la prima. ¿Quién le visita a la mujer? Nadie. O muy poca gente, porque la mujer es la que contiene todo el sistema de cuidados, ¿verdad? Culturalmente hablando, no porque esté bien o mal, así funciona. Entonces, cuando las mujeres son privadas de libertad, ¿quién es la persona que colabora? ¿Cómo funciona? Entonces, el mecanismo de funcionamiento de las mujeres es la red de apoyo interna que ellos tienen, que es una red que funciona colaborativamente en el centro penal. ¿Por qué? Porque se autosustentan como si fueran una comunidad. Entonces, no puede tener la misma lógica masculina, y eso lo dice la regla de Bangkok, ¿verdad? No es algo que está inventado. Es algo que tiene un sustento legal, y que cuando vos construís una infraestructura tenés que considerar ese tipo de espacios, ese tipo de formas, que es una prisionización distinta. No es lo mismo una prisionización de mujeres embarazadas con niños que mujeres
que incluso están con toda su familia adentro, Sí. la abuela, la tía, la prima. Espera un poco, ¿verdad? ¿Y quién les contiene? ¿Quién les visita? ¿Quién se hace cargo de la reinserción de esas personas si forman parte de un mismo núcleo familiar? ¿Entendés? Entonces, ese contexto es muy también de alguna manera propio, ¿verdad? Nosotros tenemos desde mi perspectiva, no soy experta en criminología, pero sí desde mi percepción y de lo que veo, nosotros tenemos mucha comunidad dentro de la cárcel, a diferencia de otros países que, digamos, los crímenes son más aislados, más individualizados, más de alguien que está dentro de la familia, que se mete a un tema y comete el hecho punible como mujer, ¿verdad? Nosotros vemos muchas adultas mayores, Sí. Personas de 70 años. Yo ayer estaba leyendo un caso de una mujer de 70 años condenada a, creo que era 17 años de pena privativa de libertad por microtráfico. ¿Cuál es el sentido de la pena? La prevención general, prevención especial, ¿de qué me estás hablando? Esa señora cometió un hecho punible porque evidentemente tiene un contexto de pobreza, tiene unos nietos que alimentar. O sea, averigüemos. Pero el hecho punible pues no es por el hecho punible nomás, ¿verdad? Sino el hecho punible también, y ese es un tema que sí yo quería plantear, es que para mí los hechos punibles relacionados con la criminalidad organizada en general tienen, en los casos de mujeres, requieren, antes de la imputación o durante la imputación, requieren un informe psicológico, socioambiental, un estudio real de las condiciones donde se desarrolló el hecho punible, porque muchas mujeres son víctimas de los hechos punibles. Es decir, por ejemplo, el caso de las mulas, que sus parejas les embarazan para poder traficar. Entonces, entonces yo después te condeno porque vos cometiste el hecho punible, pero yo no considero que vos sos víctima de violencia. ¿Entendés? Sí. Entonces, eso para mí es gravísimo. Y hablando de lo que es el contexto, uno se va nomás en la zona de pelo pincho y eso, y le ve al adolescente o al niño en sí, le pregunta: ¿y tu mamá está en la cárcel? ¿Y tu papá está en la cárcel? ¿Y qué es lo que le espera a él? Lo mismo. Claro. Porque de está hecho, solo. De hecho, ¿verdad? Eso es una de las cuestiones que está aprobada en la región, Sí. es que el crimen organizado capta a los sectores vulnerables. ¿Quiénes son vulnerables? Los niños y las mujeres, en los contextos de pobreza. Entonces, ¿qué hace? Captan, ¿verdad? Captan y los toman como aliados. ¿Qué les dan de comer? Les dan un empleo, que es el microtráfico. Les utilizan. Pero ese uso que se hace de las personas, que puede ser consciente o no consciente, que puede haber una capacidad real de que yo entienda que lo que estoy haciendo está mal o no, ¿verdad? Tiene que ser analizado por el Ministerio Público de verdad. Porque para que yo te pueda atribuir la responsabilidad por un hecho punible, yo tengo que poder probar que vos realmente tenés la capacidad, pero capacidad quiere decir la entera capacidad de poder cometer el hecho punible. Es decir, que vos seas reprochable y vos seas culpable. Y la culpa tiene que ver con una cuestión de análisis volitivo de la conducta de la persona, ¿verdad? Y si yo no logro poder entender que yo tengo que analizar eso como parte de la teoría del caso, yo lo que estoy haciendo es criminalizando la pobreza. Y eso no quiere decir que, como yo ya había dicho en otra entrevista, eso no quiere decir que no hayan mujeres que sí cometan conscientemente hechos punibles, a sabiendas, y que sean conscientes de lo que hacen. Pero yo creo que este aumento del 100% o 150% de la prisionización de mujeres tiene que llevarnos a replantearnos todos qué está pasando. Doctora, y dentro de la experiencia en la región, en América Latina, ¿hay algún país que ha logrado reducir la violencia, el hacinamiento, ha logrado la reinserción verdaderamente? Actualmente en realidad van en aumento. O sea, ese aumento que nosotros tenemos exponencialmente lo vive Chile, lo vive Uruguay, lo vive Colombia,
Costa Rica. De hecho, hay toda una tendencia en la región de volcarse a un modelo penitenciario parecido al de El Salvador, donde las cárceles tengan regímenes cerrados, más parecido al sistema angloamericano, que no tiene nada que ver con nuestro sistema continental europeo. Nosotros tenemos otro tipo de garantías. Nuestro modelo es distinto al modelo penitenciario ¿Pero anglosajón. crees que el sistema penitenciario de El Salvador realmente está funcionando? Y Bukele dice que funciona. O sea, yo no puedo saber porque no hay posibilidad de análisis, ¿verdad? Pero yo lo que sí te puedo decir es que, digamos, la criminalidad, para poder realmente de alguna manera sostener, cuesta mucha plata sostener las cárceles, cuesta mucha plata sustentar los programas de rehabilitación y reinserción, o de reinserción en realidad. Pero hay que comprender que si nosotros no apostamos a eso de manera real, realmente no vamos a llegar a ningún lado. Ahora también hay una cuestión que yo creo que es interesante atender y evaluar, y quizás eso le dejemos como tarea a los psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y criminólogos, el aumento de las personas con psicópatas o con psicopatías derivadas de todo este sistema individualista en el que vivimos, donde todo el mundo está aislado, vive en su celular, no le ve al otro, no le importa, pero que también nace con esa condición, porque eso es una condición con la que uno nace. Y esas personas que cometen tipo de hechos punibles por placer o por lastimar por placer, son hechos que van en aumento también, y son hechos que no pueden lograr una rehabilitación, porque eso sí hablamos en términos psiquiátricos, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde vamos con ese tipo de hechos punibles? Y esa no es una realidad que está lejos, o sea, es una realidad que cada vez se ve más. Estos feminicidios violentísimos, con un marcado odio, sin piedad, te voy a decir, es mucho de la sociedad en la que estamos viviendo. Y desde lo que es tu perspectiva, ¿cuál es el error más frecuente que se comete al intentar reformar un sistema penitenciario? Y reproducir modelos que no son funcionales con los nuestros. Es decir, nosotros, ningún país puede reproducir ningún modelo. Podemos tomar buenas prácticas. Por ejemplo, Chile tiene una buenísima práctica, una resolución en la que dispone cómo tratar a las mujeres con niños pequeños. Entonces, esa es una buena práctica, una práctica que nosotros podemos incorporar en nuestra normativa y que podemos traducir en cuidados, en políticas de cuidado, en dinámicas de, por ejemplo, interacción con los niños, ¿verdad? Pero una de las cosas, por ejemplo, que nosotros no podemos desconocer en nuestra cultura, donde la mujer, en nuestra cultura patriarcal, machista, donde la mujer todavía es el objeto de cuidado, el objeto de la casa, ¿verdad? La criminalización de la mujer dentro del sistema penitenciario es lo que vos decías hace rato. Es un problema para los niños que se quedan en situación de descuido. Entonces, nosotros tenemos doble problema. Uno es la criminalización alta de las mujeres, que no se considera, y además se estigmatiza a la mujer que está presa, porque una mujer no tendría que cometer hecho punible, ¿verdad? Porque eso no es de mujeres, eso es cosa de varón. Uno. Dos, esa mujer que está presa no recibe visita y no le ve a sus hijos. Porque si tiene hijos mayores, ¿quién les lleva al centro penal? Y en este momento que el centro penal se cambió, hay un micro que le lleva a los niños los domingos para verle a sus madres. ¿Hay alguna forma de comunicarse esa madre con sus niños? ¿Quién les contiene? ¿Quién les cuida? ¿Están en un albergue? ¿Están en una casa? ¿Dónde están? ¿Verdad? Es decir, preguntémonos, ¿hay familias sustitutas que le acogen a niños de madres que están en situación de prisión? Las penas son súper altas en los casos de drogas. Hablamos de 7, 10, 15. Es decir, no estamos hablando de pocos años. Entonces hay una pregunta de fondo. Si nosotros pensamos en 650 personas privadas de libertad, calculemos por 7, porque más o menos el contexto de su entorno, y veamos el impacto, ¿verdad? En términos sociales. Entonces, esas son las preguntas que yo me hago y me quiero hacer
socialmente para responder este tipo de cuestiones que vos estás planteando como Paraguay, como país donde toda nuestra historia está construida sobre la base del famoso Cuñaguapa y la cuestión esta de la madre que sostuvo después de la guerra la Triple Alianza a las nuevas generaciones, ¿verdad? Y sin embargo nos olvidamos de ellas, ¿verdad? Sí. Doctora, Paraguay, según lo que estamos viendo, está intentando avanzar hacia un nuevo modelo de gestión penitenciaria. Desde lo que es tu experiencia, ¿qué cambia realmente cuando un país adopta un nuevo modelo? Y no hablo de más allá de la infraestructura o los anuncios específicos. ¿Qué cambia cuando...? Realmente no sé cuál es el nuevo modelo penitenciario, ¿verdad? Por ejemplo, en un nuevo modelo penitenciario es una nueva, digámosle, introducir una nueva política dentro del sistema penitenciario. Por ejemplo, lo que nosotros trabajamos o lo que yo trabajé mucho en estas capacitaciones que hice en Chile fue el cambiar la cultura penitenciaria, porque la cárcel tiene una propia cultura, una cultura propia del encierro. Entonces, ¿cómo cambiar la cultura penitenciaria? ¿Cómo trabajar la seguridad dinámica? ¿Cómo entablar vínculos sin que esos vínculos se conviertan en una relación par-par? Porque yo no puedo tener relación par-par porque vos estás privado de libertad, pero sí tengo que garantizarse tus derechos humanos fundamentales. Yo no sé a qué refiere el nuevo modelo de gestión, pero por ejemplo, El Salvador tenía un modelo de gestión penitenciaria que se llamaba Yo Cambio, antes del modelo actual, que era un modelo donde los privados de libertad se comprometían a una serie de acciones y básicamente el modelo penitenciario lo que sostenía el cero ocio, es decir, mantener ocupadas sus mentes y sus cuerpos todo el tiempo, de tal suerte que, digamos, eso le colabore en su proceso también cognitivo, psicológico, práctico, etcétera, ¿verdad? Parte de eso, sí estuvimos viendo con el viceministro de Política Criminal la posibilidad de quizás pensar en dinámicas de ese tipo a nivel local, si fueran posibles. Y yo a eso le llamaría como unas nuevas prácticas, unos nuevos modelos, tomar aquello que sirvió en otros países como eso, que creo yo particularmente que el ocio que no es positivo, digamos, es realmente negativo dentro del sistema penitenciario. ¿Y qué señales tempranas permiten saber si una reforma va en serio o si solo queda en discurso? Y cuando se ve si hay realmente una actitud con relación al cambio, ¿verdad? Es decir, ahí tienen que haber inversiones, tienen que haber miradas y tiene que haber un seguimiento, ¿verdad? O sea, para que un modelo funcione vos tenés que acompañar tipo el proceso. Por un periodo de tiempo bastante. Largo. No es solamente por ese periodo de tiempo, de 5 años, por decirles, de una nueva administración. Claro, porque cambia el proceso. Es decir, vos cuando cambiás de un centro penitenciario a otro, por ejemplo, cuando se hizo el traslado de Tacumbú, cuando hubo el problema y se trasladaron varios privados de libertad, al hacer ese traslado cambia la dinámica del guardiacárcel, del privado de libertad, la estructura comunitaria de la gente que vive de la cárcel, el propio estado de cómo funciona con relación a ese centro penal, cambia una serie de dinámicas y eso lleva tiempo rearmar, ¿verdad? Es decir, no te digo que vuelva al modelo anterior, sino tiene que reinstalarse una nueva cultura penitenciaria, evitando obviamente reproducir las malas prácticas. Totalmente. ¿Cuáles serían los 3 pilares fundamentales para lograr o indispensables que funcione un nuevo modelo penitenciario? Bueno, para mí realmente el modelo, lo que te decía, primero es saber qué cárceles tenemos, cuál es nuestra realidad, es un estudio de nuestra realidad. Un estudio, sí. Real, ¿verdad? Y por otro lado en ese estudio de la realidad real, valga la redundancia,
¿qué sería? Ver cuántas personas privadas de libertad tenemos, qué tipo de cárceles tenemos, cuántos son jóvenes, cuántos son... O sea, un estudio así de campo bien... Claro. ¿Cuántos están condenados, cuántos no, cuántos son prevenidos? Claro, por ejemplo, yo comentaba que en Costa Rica el predio tiene 120 hectáreas y dentro de las 120 hectáreas hay 9 centros penales. Y estos 9 centros penales que tienen una población importante privada de libertad, acuérdate que Costa Rica tiene una población casi de 3,5 millones, más o menos como el Uruguay, pero tienen un alto índice también de prevenidos, muy pocos condenados, tienen casi una situación medio similar a la nuestra, pero dentro de sus centros penales ellos tienen divididos adultos mayores, tienen divididos aquellos que son de alta peligrosidad, tienen el privado de libertad común, digamos el que comete hechos punibles que forman parte de robo, hurto, homicidio, abuso sexual en niños, etc. Y después tienen aquellos que refieren, por ejemplo, a personas que tienen ciertos problemas de salud, no solo mental, sino salud física. Entonces, están segmentados por realidades, están segmentados también por etapas. Por ejemplo, hay una parte que es como un tribunal modelo, o sea, como un centro penal modelo, como que viven en casas. En casitas, ¿verdad? Y es un modelo donde ellos voluntariamente se anotan a ese programa y van a ese sistema penitenciario donde ellos tienen otro tipo de servicio, van a la escuela, tienen otro tipo de beneficios, pero tienen que, por ejemplo, seguir ciertas reglas. Obviamente no consumir drogas, ni tampoco tabaco, ni alcohol, ni nada, ¿verdad? Entonces, el que elige estar en un modelo diferente lo hace conscientemente. O sea, porque mucho tiene que ver esta cosa progresiva con la conciencia. Entonces, si yo pienso en pilares, en ideas, uno es el cumplimiento de las normas internacionales. Los mandatos internacionales tienen que ser cumplidos y adecuados a la realidad de cada país. Y eso está acompañado de un presupuesto adecuado, acompañado de... En otro episodio nos decía otro invitado también, hablar de darle más dinero a justicia. Eso no es popular, no es... O sea, no les va bien a los políticos si te dicen en campaña, yo quiero más presupuesto para el Ministerio de Justicia. O sea, no es algo que ese candidato va a decir para conseguir votos porque es impopular, lastimosamente. Porque nosotros ya tenemos sanción del sistema interamericano. Eso es uno. 2, nosotros no podemos seguir sosteniendo estos modelos precarios. Y 3, el Ministerio de Justicia sí que se quedó sin el recurso que le proveía al Poder Judicial como parte de las tasas, ¿verdad?, de ingresos. Entonces, ahora el Ministerio de Justicia se queda sin una pata de sus recursos. ¿Cómo va a sostener los centros penales? Si los centros penales y las personas privadas de libertad están bajo la tutela del Estado, entonces, ¿qué vas a hacer? Tenés que garantizar una vida digna. No te queda de otra. Y sí, no es popular, pero así como el pueblo pide en cantidad industrial la prisión preventiva, seamos conscientes del costo que implica una persona privada de libertad. Es decir, hay países donde el costo promedio de una persona privada de libertad es de $700 por mes. Hagamos el cálculo por los 19.000 privados de libertad que tenemos. Calculemos cuánto le cuesta al Estado por mes sostener este sistema, ¿verdad? Porque tienen que comer, toman agua, hay que pagar luz. Es decir, es un gasto fijo enorme. Y vos te pones a pensar, ¿cuánto cuesta en impacto social invertir en políticas sociales que reduzcan y prevengan la delincuencia frente a lo que vos gastás dentro del sistema penitenciario? ¿Verdad? Es como una paradoja muy compleja, ¿verdad? Hablabas mucho de las mujeres privadas de libertad. ¿Cómo describirías la situación de las mujeres privadas de libertad en América Latina? ¿Qué patrones se repiten? Bueno, lo que va en aumento es lo que te decía, la cuestión de la vinculación de las mujeres al crimen organizado. Antiguamente las mujeres, antiguamente había muy pocas mujeres privadas de libertad y generalmente estaban relacionadas con hechos punibles
por parte de su vínculo, ¿verdad? Por ejemplo, homicidios, hurtos, robos, etcétera, ¿verdad? Que formaban parte del contexto propio del que vivían, ¿verdad? Pero no había esta cantidad de mujeres privadas de libertad. ¿Desde cuándo más o menos eso aumenta? 3 años. 3 años. 3 años más o menos aumentó exponencialmente. Pero ¿de qué edad más o menos? ¿Tipo de 20 para arriba? No, son más grandes. Más grandes. ¿verdad? Porque fíjate que las adolescentes, en este momento hay poquísimas adolescentes dentro de Virgen de Fátima. Creo que están 5, si mal no recuerdo. Poquísimas. De hecho, hay poquísimos adolescentes varones y adolescentes mujeres en el sistema penitenciario. Pero hay muchas mujeres actualmente y núcleos familiares relacionados con el tráfico. Eso también, Perla, tiene que ver con la pérdida del sentido comunitario. Es decir, se pierde la comunidad, se pierde el contexto social y obviamente se pierde la colaboración, se pierde una serie de cuestiones y eso genera un aumento en la criminalidad de las mujeres. Y ahí te digo más. Sí. Y sigo insistiendo. Las mujeres tienen que ser vistas primero o tienen que hacer el descarte primero de si no son víctimas de violencia de género. Antes de la imputación. Ahí entramos en lo que son las políticas específicas para mujeres, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el enfoque correcto y qué elementos no pueden faltar cuando se trata de mujeres, doctora? Tiene que haber una perspectiva de género. ¿Y qué significa tener una perspectiva de género? Es mirarle a la mujer desde su condición sociocultural. Es decir, es un tratamiento no diferenciado, sino un tratamiento especial. ¿Por qué? Porque la mujer históricamente ha sido objeto de violencia de género. Entonces, no podemos seguir pensando que eso no existe o que eso desapareció. Eso es real, existe y no se puede criminalizar, al igual que no se puede criminalizar la pobreza, no se puede criminalizar la violencia o las derivaciones de la violencia de género. Es decir, si yo veo que una persona está en un contexto de violencia, yo le tengo que proteger, no condenar por eso. Porque no reparo nada. ¿Qué posibilidades tengo? Ninguna. ¿Qué impactos particulares tiene la cárcel en lo que es la maternidad, los vínculos con los hijos, que insististe bastante en eso también, doctora? La salud mental, la salud sexual y reproductiva. La verdad que tiene alto impacto, porque vuelvo a decirte, el rol social de las mujeres en nuestra cultura sigue siendo ese rol de cuidado, el rol apegado a la mujer sumisa, a todo ese rol que es absurdo y que en realidad son estereotipos que identifican un patrón X que no existe o que puede existir pero que en realidad está hoy en discusión. Pero fíjate el grave perjuicio que implica para una madre que, por ejemplo, cae presa, está embarazada, cae presa por mula y dentro de ese tipo penal, que es tráfico internacional, por ejemplo, recibe una pena súper elevada. Ese niño a los 4 años tiene que irse a algún lado. Ese niño creció en la cárcel, no conoce otra cosa que la cárcel. ¿A dónde se va a ir? ¿En qué contexto va a vivir? Esa mujer probablemente va a estar presa, no sé, 10, 15 años. Entonces, ¿cuál es el impacto que nosotros estamos generando con este tipo de hechos punibles? ¿Dónde está la pregunta de fondo? Y no nos vamos a responder esa pregunta porque nadie quiere responder esa pregunta. Porque es como un cuco que no se responde. Es decir, es un hecho punible de este tipo, no se responde. No se responde. Entonces yo quiero seguir insistiendo porque para mí uno de los grandes desafíos es instalar este tema. Y este tema no que a mí se me ocurra instalar, este es un tema que muchísimas juristas, muchísimas personas que trabajamos en el tema de hace bastante tiempo intentamos instalar desde distintos lugares. En México se está instalando este tema, en Colombia se está instalando este tema. ¿Por qué? Porque lo que vemos es un aumento exponencial de mujeres dentro del sistema penitenciario y un grave impacto en la sociedad, ¿verdad? Niños desplazados, niños que a su vez son captados nuevamente por el crimen organizado porque sus padres están privados de libertad, niños que salen de las cárceles porque ya venció el periodo de tiempo que podían estar. Entonces es una situación
de descuido y donde el interés superior del niño obviamente pasa a un 15º plano, donde no importa. Muchas investigaciones demuestran que el cuidado es un eje central en la vida de las mujeres. ¿Cómo dialoga este concepto con las penas privativas de libertad? ¿Qué tensiones o desafíos aparecen? No, y la tensión está ahí misma, ¿verdad? Es decir, primero, como te decía, las mujeres no van a la cárcel, Sí. y entonces hay un estigma social respecto a la mujer que está privada de libertad. Entonces hay un abandono de esa persona porque eso no es cosa de mujer, es cosa de que la mujer tiene que quedarse en su casa, cuidar a su hijo, ocuparse de su marido, ¿verdad? En sí, ¿cómo va a cometer un hecho punible? ¿Entendés? O sea, no está pues en la lógica eso, ¿verdad? Y después, por otro lado, vos decís, ¿cuál es el punto de tensión? El punto de tensión es que se quiebra el concepto mismo del rol de la mujer en nuestra sociedad. Y ahí te das cuenta que es mentira el rol. Es decir, en realidad la mujer muchas veces comete ese hecho impunible porque le está tratando de sostener a su familia en su rol de cuidado, en su rol de mujer que fue abandonada por el progenitor de su hijo, que no le pasa alimento, porque es una cadena sin fin. No le pasa alimento, no se hace cargo de los hijos, tiene muchos hijos, trabaja en un sistema precario, gana muy poco. Bueno, y descubre que puede vender 2 paquitos y no sé, y gana lo que ganaría en un mes. Entonces, ¿es consciente, no es consciente? ¿Hay una violencia estructural por parte del Estado en esa situación? ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? Entonces, la pregunta es decir, mi pregunta es más reflexiva que una cuestión de análisis del tipo penal, ¿entendés? O sea, yo no me quiero quedar en pensar el hecho punible de no sé qué, los presupuestos de la punibilidad, las causas de... No, quiero pensar en un concepto más amplio. Quiero pensar en esto que te estoy diciendo. ¿Dónde nos quedamos como sociedad en esta realidad? Es decir, es mejor que la mujer se dedique a buscar comida en la basura, porque eso es lo que tiene que hacer para alimentar a sus hijos, o es mejor que la mujer se dedique al microtráfico, porque es una forma que tiene mamá. ¿Quién cataloga lo que está bien o lo que está mal en ese sentido? ¿Entendés? O sea, porque el rol finalmente es eso que me está diciendo, el rol de cuidado. ¿Y quién le cuida a una persona adulta mayor? Es una mujer. ¿Quién una persona adulta mayor cuida de sus nietos? Es decir, siempre está el rol de cuidado en el medio, y dentro del rol de cuidado está la manutención, hacerse cargo de la escuela, del transporte, de la ropa, de 1000 cosas, ¿verdad? Y dentro de lo que es nuestro sistema penitenciario, ¿cuál es la mayor deuda que se tiene con las mujeres? Y ahora en realidad, con este cambio es donde tenemos que empezar a pensar en cómo mirarnos, ¿verdad? Porque ahora tenemos un traslado donde mujeres mujeres con niños están en el centro penal de Coronel Oviedo y otras están en el Comple, y hoy tendríamos que mirar esa realidad. Una de las realidades fundamentales que tenemos ahí es cómo hacemos para que estas mujeres que están en periodo de semilibertad o que están con libertad condicional o algunos beneficios penitenciarios puedan poder realmente cumplir con ellos y no incumplan por motivos económicos, porque no pueden llegar al Comple porque no tienen para su pasaje o N cantidad de situaciones, ¿verdad? Es decir, en teoría mejoraron las condiciones de reclusión. Yo realmente no lo sé, ¿verdad? Es decir, sé que mejoraron obviamente las condiciones edilicias porque el Buen Pastor se caía a pedazos, ¿cierto? Pero lo que sí sigo sosteniendo y lo voy a sostener siempre es el modelo penitenciario femenino es distinto al modelo penitenciario masculino, y eso afecta en la infraestructura, es decir, eso incluye a la infraestructura, ¿verdad? Hay países que han trabajado y han realizado trabajos muy destacables con mujeres privadas de libertad. ¿Qué podemos rescatar de eso, doctora?
los países que, por ejemplo, se han acercado al tratamiento al tratamiento de la problemática de encierro de las mujeres privadas de libertad, ¿verdad? En el sentido de que el Estado se ocupa del problema que le engloba a esa mujer privada de libertad y le acompaña en ese proceso de vuelta a casa, ¿verdad? Es decir, le acompaña en su proceso en general, ¿verdad? Incluso si era víctima de violencia, le acompaña en ese proceso de volver, cómo volver, ¿verdad? Le asiste. Entonces, para mí un gran desafío es ese, ¿verdad? La presencia del Estado, que puede ser a través de distintas instancias, distintos ministerios, distintos vínculos, que le sostengan a esa mujer que vos decís considerada como la encargada del cuidado, que en realidad yo creo que va más allá del cuidado, a veces es del salvataje, de la sobrevivencia de su vínculo. ¿Cómo le acompañamos en ese proceso? ¿Y cómo hacemos que no estén en el segmento de lo más vulnerable, ¿verdad? Porque no solo son vulnerables para ser asesinadas, sino son vulnerables para ser captadas también por el crimen organizado. Entonces, ¿cómo hacemos para que como Estado podamos prevenir eso y como sociedad podamos hacer eso? Y eso dentro del sistema carcelario se ve reflejado, para mí, en la atención especial en cada mujer. Nosotros no es que tenemos millones de mujeres privadas de libertad. Tenemos una cantidad todavía ponderable para poder trabajar de manera individual. Es decir, podemos llegar a trabajar realmente las causas, las situaciones, la problemática y llegar a un resultado. Para ello también se requiere la formación especializada de los agentes penitenciarios femeninos o más, que trabajan en los centros penales femeninos, una llegada distinta, una mirada diferente, es diferente a la lógica masculina. Te queremos seguir exprimiendo, doctora. Te vamos a preguntar esto que me parece sumamente importante. Que acá queremos llevar ya, tipo, ¿qué se puede hacer? Y para que de alguna manera también exijamos que se haga. Si mañana pudieras implementar 3 políticas concretas, simples y realistas para mejorar la situación de las mujeres privadas de libertad, ¿cuáles elegirías, doctora? Yo vería la situación de la familia, del núcleo familiar de ellos, y haría una intervención urgente sobre la situación de los hijos, la situación del contexto familiar de esa mujer privada de libertad. Revisaría también y acompañaría a través de una política de intervención específica, ¿verdad?, el proceso psicológico que vive esa mujer en ese duelo y trauma del encierro. Perdón. Y por último, yo intentaría disminuir todos los factores condicionantes que le lleven a cometer un hecho punible o que vuelvan a la franja de vulnerabilidad. Entonces aplicaría políticas sociales relacionadas con la vivienda, con la salud, con la educación, proveyendo trabajo, educación, es decir, salir del círculo no solo de la pobreza, sino de la violencia estructural en la que viven. Acuérdate que la pobreza también forma parte de una violencia estructural. Hace rato insistías mucho que la sociedad civil o la comunidad, ese es el término correcto que utilizaste, tiene que involucrarse para que se logre realmente la reinserción social. ¿Cómo se puede hacer esto que sea seria y sostenida y que no solamente sea algo aislado o de buena voluntad? ¿Cómo se puede lograr? Y en realidad siempre el sistema carcelario estuvo vinculado a voluntarios. Porque es difícil que le obligues a una organización no gubernamental a poder involucrarse, ¿verdad? Generalmente la sociedad civil parte de los grupos religiosos que sostienen, al igual que la visita a los enfermos, la visita también a las personas privadas de libertad, porque Jesús de alguna manera nos dijo y nos enseñó eso. De donde estemos, ahí donde estemos vamos a estar con Él, ¿verdad? Es decir, y por ahí va nuestro voluntario también, nuestro voluntariado, pero en realidad
El compromiso social significa que se comprometan las empresas, que se comprometan los sectores en general de la sociedad estructurados, formados, y que se pierda el miedo a la persona privada de libertad. La persona privada de libertad, es cierto, cometió un hecho punible, pero eso no significa que sean, no sé, el criminal nato, el hombroso, irredimible, irrecuperable, ¿verdad? Son personas que cometieron un error, varios errores, pero digo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra empezando por mí, ¿entendés? O sea, por uno mismo. No existe. No existe esa posibilidad, no existe solo la posibilidad de ver la paja en el ojo ajeno. O sea, hay tantos versículos que nos pueden llevar a tantas cosas que finalmente es una cuestión solidaria. Solidaria finalmente. Y si no queremos ver eso, y bueno, después no nos quejemos entonces. Porque esa es la realidad. Cuanto más aislamos esa problemática de nuestra vida, más cerca va a estar. Esa es la realidad. Doctora, ¿hay algún caso, una historia, un diálogo que digas, este trabajo vale la pena seguir haciendo, seguir investigando, seguir trabajando por una verdadera política o por un verdadero sistema penitenciario? Y en realidad a mí hace un tiempo me convoca mucho la privación de libertad de mujeres. Por lo que te decía que cuando yo... Pero en algún momento hablaste con ella y dijiste, tengo que seguir por este camino, tengo que seguir luchando por ellas para que sean visibilizadas, para que se entienda realmente lo que ocurre con las mujeres. En realidad yo, por mi cargo de miembro del tribunal, nunca tuve un contacto directo, pero sí contacto con los expedientes. Tipo ¿verdad? leíste. Y entonces al leer el relato fáctico o al analizar una sentencia, y donde vos decís, pero acá no hay nada. O sea, acá no hay absolutamente nada. O sea, y entonces es como decir, espera un poco, pero ¿y cuál es lo que es el sentido de esta condena que no tiene nada, que no tiene una investigación? Y no son condenas cortas. Son elevadas. Son súper elevadas, incluso en hechos punibles que no están relacionados con droga, como el caso que te decía antes de empezar la entrevista, en un caso de abuso sexual del niño, donde la madre es condenada a 20 años de pena privativa de libertad por el abuso del padrastro a las niñas. Cuando en realidad la madre también era víctima de abuso sexual, era explotada sexualmente, era prostituida por su pareja, recibía violencia sistemática. Entonces, ¿cómo no podemos comprender el ciclo de la violencia? No es que alguien no sale del ciclo porque no quiere, no puede salir del ciclo de la violencia. Entonces, una persona que está en un estadio de ese tipo, no fácilmente sale. Entonces, ¿cómo yo puedo denunciarle al abusador si yo tengo miedo de que me mate? Porque realmente la posibilidad de que me mate es altísima. Y pienso en mis hijos y la posibilidad de que también le mate a mi hijo. O sea, la cantidad también de violencia vicaria que existe hoy, ¿verdad? Es decir, no es que las mujeres piensan en hipotéticos casos, sino se dan casos reales. Entonces, que yo te dijera, es decir, yo vi, leí, entendí desde casos, condenas absurdas, ¿verdad? Y eso me conmueve, Perla. Me conmueve hasta el alma, porque yo no puedo entender que eso exista. Es decir, y con todo y que me tocó juzgar, y muchas veces me tocó confirmar condenas o perder, que casi siempre perdían todos mis votos, pero como decía María José, una de las chicas con la que trabajaba, doctora, vos no perdés, sino que simplemente votás en disidencia. Y es cierto, ¿verdad? La disidencia es lo que uno puede hacer a veces. Sí. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Es que para mí siempre fue importante eso. No solo con los varones, no solo con las mujeres, también con muchos varones, ¿verdad? Donde, por ejemplo, el abuso sexual es como un tabú de lo que no se habla, y muchas veces son condenados sin haber pruebas, y son altísimas las penas también, ¿verdad? Y ahora con el aumento del marco penal, peor, ¿verdad? Entonces, es decir, ¿qué es lo que quiero finalmente transmitir? Un día en un centro penal es un día en un centro penal. 10 años es 10 años. Y nadie, absolutamente nadie, sale igual
ni en el sentido más positivo del mundo de una cárcel. Es decir, imposible es que una persona se rehabilite en estas condiciones o se reinserte, porque no va a salir nunca igual. Y dentro de lo que tenemos, o mejor, en realidad. Dentro de lo que es nuestro sistema penitenciario a nivel regional, ¿qué es lo que más te preocupa y qué es lo que te da algo de esperanza? Lo que más me preocupa es el aumento de la criminalidad, o sea, el aumento de la prisión preventiva vinculada a lo que ya te decía. Eso aumenta en todos los grupos, niños, el aumento de las penas, estas modificaciones legislativas que son parches que se agregan un artículo sobre el artículo del artículo, que amplían las condenas o las penas sin una consideración, como el tema penal adolescente, como el tema, o sea, tomar un caso X y de ahí resolver una política criminal a partir de una modificación legislativa. A mí me parece súper dañino eso, ¿verdad? Porque eso tiene que estar estudiado, tiene que haber una cuestión mucho más lógica, ¿verdad? Entonces, uno de los grandes temas que a mí me preocupa son la modificación y las altas condenas o las altas penas en hechos punibles bastante recurrentes, ¿verdad? ¿Dónde está la prevención especial? No sé, ¿verdad? Eso por un lado. Y lo que sí siento o con lo que me da esperanza es saber que existen espacios como Alumbra o espacios como Corazones Libres, y otros espacios también donde hay personas jóvenes que entienden que se puede pensar distinto y que se puede ver al prójimo desde otra mirada. Entonces a mí eso me da cierta esperanza, saber que no todo es, porque a veces uno desde el tribunal deja de ver el resto de las cosas. Entonces es como todo muy negativo, ¿verdad? Y yo ahora, bueno, recién salí del tribunal, entonces estoy volviendo al mundo real, ¿verdad? Es decir, más allá de haber vuelto al mundo real en otros países, volver a nuestra realidad, para mí es significativo ver que hay un movimiento, que yo puedo ver en una página de Instagram que hay anuncios donde alguien dice algo respecto a esto y donde hay una vocación de poder instrumentar la posibilidad de que las personas piensen distinto de la persona privada de libertad. Doctora, si le tenés frente a quienes van a diseñar las políticas penitenciarias de nuestro país para el año 2026, ¿qué mensaje le dejarías? Para la política penitenciaria. Bueno, la política penitenciaria tiene que incluir una mejora dentro del sistema administrativo mismo del Ministerio de Justicia. ¿Verdad? Vos sabés que hay varios viceministerios. Estos viceministerios necesitan recursos para funcionar, porque no funcionan si no hay recursos. Tiene que estructurarse eso y desde ahí tienen que diseñar políticas de intervención específicas, de prevención de la delincuencia y de intervención en los centros penales. Entonces, si yo pienso en un 2026, hoy yo atacaría las causas primarias de todos aquellos focos que generan el ingreso a la criminalidad, y en particular a la criminalidad organizada, y particularmente a su vez tomaría la población que refiere a adolescentes, a niños y a mujeres, que son las más vulnerables. O sea, es la población más vulnerable y es donde yo tengo que poner toda mi atención para que esto no aumente, ¿verdad? Y eso para mí sería esencial, ¿verdad? Trabajar en eso, reducir eso y sostener también una cuestión más comunitaria en el sentido de involucrarnos socialmente, ¿verdad? No creer que sea una realidad aislada. Y eso también se hace con política de comunicación, con transformar ideas, con contar historias, con ver que el otro es de carne y hueso como yo y que a lo mejor se equivocó, que no entendió, ¿verdad? Que no todo es tan mal. Así como existe gente perversa, terrible, que comete hechos punibles que no son inexplicables para el ser humano, hay mucha gente que no. Y esa gente que no es la gente que merece ser escuchada, merece ser comprendida. Bueno, incluso aquel que cometió un acto horroroso, ¿verdad? Porque digamos, todos somos humanos y todos tenemos cabida en este mundo, pero ponele que
siempre se vea ese malvado, perverso, ¿verdad? Y que toda la criminalidad esté relacionada. Pero hay muchísima gente que estuvo en el momento equivocado, el día equivocado y se ligó una condena de onda. Y eso hay muchísimo. Ni siquiera sabe por qué está preso o presa. Entonces, eso, ¿verdad? Doctora, te agradecemos muchísimo esta conversación, estas ideas, estos datos que has aportado también a este espacio que tenemos con Alumbra, también para dar un poco a conocer tu experiencia y por sobre todo que de alguna manera también esto sirva para que la gente entienda un poco lo que es el sistema penitenciario. Bueno, gracias Perla por este espacio. Espero que no haya sido un espacio de catarsis, pero no, en realidad me gustaría incluso poder seguir aportando dentro de lo que yo pueda y de lo que entienda. Me parece que es sumamente importante este tipo de espacios y nada, auguro buenísimos tiempos para Alumbra y para Corazones Abiertos. Y nada, yo también me voy a sumar a la causa voluntaria, así que ahí estamos. Muchísimas gracias. Escucharon, tenemos una nueva voluntaria y a ustedes, gracias por escucharnos, gracias por seguir cada episodio y por sobre todo les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, el canal de YouTube, también tenemos en Instagram, alumbra.py, y que sigan escuchando todo lo que tenga que ver con este proyecto sumamente importante de visibilizar lo que ocurre en nuestro sistema penitenciario y escuchar las historias desde primera mano. Gracias por todo, nos vemos, chao, chao. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Abriendo Puertas. Si esta conversación te aportó valor, ayúdanos a compartirla. Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio porque con cada puerta que abrimos avanzamos hacia una sociedad más justa, segura y equitativa.